se inicia un nuevo capítulo dentro de la serie que hemos denominado con un título provocativo: Manual para desactivar el miedo a la reforma agraria. El episodio de hoy tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro para desarrollar e implementar la promesa que hizo este gobierno desde que llegó al poder, cuando le dijo a los colombianos que iba a hacer finalmente la reforma agraria que nunca se había podido hacer en Colombia. La tierra, en su mala repartición, es causante de la violencia en Colombia. Colombia es de los pocos países que no fue capaz de hacer lo que se llama la tarea democrática en relación al campo, a la tierra. La tarea democrática en relación a la tierra es que ésta tenga una equidad en su tenencia. De todas las reformas que prometió Gustavo Petro, la única que no requiere pasar por el Congreso es precisamente la reforma agraria. ¿Y por qué? Pues porque el Estado colombiano tiene desde hace tiempos el marco jurídico y los instrumentos para llevar a cabo la reforma agraria. Lo que ha faltado es voluntad política. Nos sobran normas. Desde que en 1936, en el gobierno López Pumarejo, creó los primeros instrumentos para llevar a cabo una reforma agraria, pasando por los intentos muy importantes que se dieron en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, cuando se creó el INCORA, y después con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que hace una reforma agraria, tal vez la única que se ha hecho en Colombia, y se recurre incluso a instrumentos como la expropiación, una palabra que hoy todavía causa escozor. Sin embargo, a pesar de estos intentos importantísimos de Carlos Lleras Restrepo, la reforma agraria se trunca. Y Colombia va a tener que esperar muchos años para que en la agenda pública se vuelva a hablar de reforma agraria. El primer intento se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC y se planteó el punto 1, la reforma rural integral, que era el comienzo de una reforma agraria. A pesar de que se evitó la palabra reforma agraria por aquello de todos los demonios que suscita esa palabra, pues se empezó a abrir un nuevo capítulo que se ha ido consolidando con la llegada al poder de Gustavo Petro, quien dijo claramente que iba a ser una reforma agraria. Desde entonces ha pasado 1 año y medio, y aunque hoy hay voluntad, los avances son todavía muy lentos. El gobierno se comprometió a conseguir 1.500.000 hectáreas de los 3 millones de hectáreas que se pactaron en el acuerdo de paz en el Fondo de Tierras, creado para darle tierra a los campesinos que no tienen. De ese 1.500.000, a pesar de todas las nuevas políticas que se han implementado y a pesar de que Gustavo Petro le dio al Ministerio de Agricultura un presupuesto astronómico que nunca ha tenido ese ministerio precisamente para la compra de tierras, pues hasta ahora solo se han podido comprar 57.000 hectáreas. Hay que aclarar que el Fondo de Tierras que se pactó en el Acuerdo de Paz tenía que nutrirse de varios frentes para que llegaran allá nuevas tierras, para que fueran repartidas a los campesinos y a colombianos que no las tenían. Una parte era a través de los baldíos, otra parte era a través de las tierras incautadas por la SAE, que les pertenecían a los narcotraficantes, y otra parte era a través de la compra de tierras. De las 57.000 hectáreas que se han comprado en este gobierno, en este año y medio, 37.000 fueron puestas vía la SAE, como bien lo aclaró aquí, lo dijo y lo expuso su director, Daniel Rojas Medellín. Nosotros tenemos el reto de
poder poner para la reforma agraria 1,5 millones de tierras, de hectáreas, perdón, de hectáreas. de hectáreas de tierra productiva. Y eso no es un reto menor. Como yo le decía, pues aun cuando SAE ha dispuesto 37,000, yo no me siento bien. Yo tengo para este año, y le he dicho a mi equipo que este año mínimo tenemos que poner 100,000 hectáreas a la reforma agraria. Cerca de 7.980 hectáreas han sido obtenidas y compradas vía el acuerdo de Fedegan. Un acuerdo histórico, sin duda alguna, porque por primera vez la voluntad de un gobierno que quería hacer la reforma agraria se unió con los sectores ganaderos que siempre habían sido reacios a la reforma agraria. Pues bien, este acuerdo con Fedegan selló una alianza imbatible que nunca ha existido en Colombia y que abrió la posibilidad real de hacer una reforma agraria en Colombia, sin que manos negras e invisibles se interpusieran en el camino. Nuestra invitada de hoy es la persona encargada, la que tiene que llevar a cabo esta reforma agraria, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Bienvenida, ministra, aquí en A Fondo. Usted, que es una estudiosa de todo este tema de la tenencia de la tierra, de cómo el conflicto en Colombia se fue nutriendo precisamente alrededor de los problemas que había de acceso a la tierra, ¿me puede responder esta pregunta? ¿Por qué en Colombia llevamos más de un siglo intentando hacer una reforma agraria y no hemos podido? Muchas gracias por analizar a fondo estos temas que son tan sensibles pero tan necesarios si queremos construir una Colombia moderna, desarrollista y que nuestro sector agrícola jalone el crecimiento de la economía. Bueno, las reformas agrarias en el mundo han sido una necesidad para que los países se puedan desarrollar. En Colombia esto ha sido pospuesto, llevamos un siglo al menos intentándolo, aunque hay estudios como los que muestra el doctor Apolinar Díaz Callejas, que muestran que incluso antes de la independencia había intentos reformistas. Hubo intentos reformistas, por ejemplo, por Manuel Murillo Toro en 1860, también por Tomás Cipriano de Mosquera cuando amortizaron las tierras de la iglesia. O sea, hemos tenido siempre intentos de reforma, pero el problema en Colombia es que las reformas agrarias no se hacen, o la última que fue la de Lleras Restrepo, no se hace porque hay una violencia atada a la tierra. O sea, en Colombia la tierra se ha vuelto un factor de poder que consolida las élites políticas y las élites económicas, que suelen ser las mismas, y en esa guerra cruda que tenemos de más de medio siglo, pues la tierra ha sido la causa, la consecuencia también y el motivo principal de la guerra. Así lo dijo el informe de La Verdad. Por eso las reformas han sido frustradas, aunque tenemos un largo desarrollo constitucional y legal y normativo, institucional, Increíble. una tradición ininterrumpida desde 1936 con el ánimo de hacer que la tierra sea repartida y trabajada y desarrollada. Todavía tenemos una de las situaciones de mayor inequidad y desigualdad. Esos esfuerzos reformistas que se hicieron en la primera parte del siglo pasado, que fueron muy importantes. O sea, yo te digo que, por ejemplo, figuras como la extinción de dominio, por decir algo, por cumplimiento de la función social de la propiedad, logró intervenir 4.700.000 hectáreas en el país en esa época, entre el 60 al 80. Pero a pesar de que se avanzó bastante en esos procesos, después hubo una contrarreforma agraria violenta perpetrada por el conflicto armado, por el desplazamiento forzado, por el asesinato, las masacres, el genocidio campesino, pues que lamentablemente arroja hoy más de 8,5 millones de víctimas del conflicto armado, la mayoría de ellas de origen campesino, justamente por la tierra. En el 2016 se firma el acuerdo de paz y se establece el Fondo de Tierras, por el cual se destinan 3 millones de hectáreas para los campesinos que no las tienen, y se establece un mecanismo a través del cual se van a llevar esas tierras a esa bolsa. Y se dice que son 3 las vías. La primera es la obvia, los baldíos, que como bien lo investigó Jennifer Mojica, la actual ministra, en su momento,
Fueron tierras de la nación que terminaron en manos de los grandes terratenientes. Afectar esos baldíos y devolverlos a la nación es una vía. La segunda era a través de la SAE, la entidad que se encarga de recibir las tierras y administrarlas, que son producto de la extinción de dominio y que pertenecieron a los narcotraficantes en su gran mayoría. La SAE está haciendo un trabajo impresionante, liderado por Daniel Rojas. Desde que llegó Gustavo Petro al poder, se han recogido cerca de 37.000 hectáreas. Y hay todo un proceso que se adelanta a través de la Agencia de Tierras para la compra de hectáreas que no se producen en sitios donde se necesiten tierras para campesinos. Eso lo está haciendo por primera vez, y lo hemos dicho aquí muchas veces, de la mano del sector que siempre estuvo reacio a sentarse a hablar de reforma agraria, los ganaderos. A través del acuerdo con Fedegan se logró pavimentar y allanar una carretera que une hoy al gobierno colombiano y su voluntad de hacer la reforma agraria con los ganaderos. Ministra, yo quiero que me aclare cuál es la diferencia que hay entre esta reforma agraria que pretende hacer Gustavo Petro y las reformas fallidas que, por ejemplo, se hicieron en el siglo pasado. Todas muy importantes porque, repito, nos dieron el marco jurídico para poder impulsar la que hoy está planteando Gustavo Petro. Yo creo que es importante decir que la reforma agraria que este gobierno sueña y quiere hacer no es la reforma agraria antigua del siglo pasado, que solamente tiene unos instrumentos y los aplica. Efectivamente, nuestra reforma es una reforma rural integral que busca cumplir el acuerdo de paz, que es todo el punto 1, y que busca además generar una transformación de nuestro sector agropecuario para hacer que Colombia se vuelva un país desarrollado en su agricultura. O sea, nuestra reforma agraria lo que quiere es hacer de verdad de Colombia una potencia agroalimentaria. Nosotros tenemos 43 millones de hectáreas en Colombia con vocación agrícola, en donde tenemos todos los pisos térmicos, en donde tenemos somos el segundo país en el mundo de mayor disposición de agua dulce, tenemos una biodiversidad increíble, porque aquí compartimos unas condiciones geográficas y estratégicas ambientalmente que hacen que seamos únicos. Más de 70 hortalizas, otro tanto de frutas todos los días del año. No tenemos estaciones tan marcadas y eso hace que tengamos una proveeduría de alimentos estacionaria que hace que todo el año podamos producir más de 500 semillas de maíces y frijoles. Se hace maíz en todos los pisos térmicos y regiones del país. O sea, tenemos todo para crecer. Pero esa frustrada reforma agraria violenta, del conflicto armado, de acuerdos políticos entre élites que impidieron avanzar en esto, lo que ha pospuesto es el desarrollo de la economía colombiana. Hoy nuestro PIB debe ser agropecuario porque hoy el mundo necesita los alimentos que nosotros producimos, que son alimentos limpios, de la agricultura familiar, de la biodiversidad, de todo lo que hoy está bien y que podemos producir. Pero de esas 43 millones de hectáreas no llegamos ni a 10 producidas. O sea, nosotros tendríamos que crecer al menos el doble o el triple de nuestra producción agrícola para poder tener este sueño en un sector que es el sector que más empleo genera, que más ingresos genera en la ruralidad. Nosotros tenemos que cumplir el acuerdo de paz que tiene que ver primero con lograr garantizar que la población campesina y agricultora que hoy produce la comida pueda tener seguridad jurídica sobre sus propiedades, que no la tienen. O sea, hoy el 60% de la tierra en Colombia está en informalidad. O sea, la gente no tiene asegurado sus títulos ni sus derechos sobre la tierra. Por dar un ejemplo, cafeteros. Más del 70% de los cafeteros. Y eso que cafeteros es un sector que lleva 120 años en nuestro país, siendo además la bandera de nuestro producto nacional. Yo no puedo creer que yo llego al ministerio y encuentro que los cafeteros, el 70% no tienen la propiedad de su tierra.
son poseedores, están en informalidad. Además, la mayor parte de la producción del café en Colombia se hace en predios de media hectárea a 3 hectáreas. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, si te estoy diciendo que tenemos 43 millones de hectáreas para producir comida, y los cafeteros, los 850.000 familias cafeteras, la mayor producción está en media hectárea, 3 hectáreas, en 120 años de agricultura cafetera. Eso es lo que nos mantiene en la pobreza, de verdad, sumidos. Entonces los cafeteros, con todo el esfuerzo de sus familias, de la gente que le pone el pecho al clima, a las ruinas, a la caída de los precios del dólar, de eso depende nuestra comida. Miren, el 70% de nuestra comida la produce la agricultura familiar. ¿Por qué el 70%? Porque el 30% restante son importaciones que hacemos especialmente de alimentos para animales, porque aquí no tenemos producción de maíz, ni soya, ni alternativas. En eso también tenemos que trabajar. Pero si uno quita eso, básicamente nuestra comida depende de los traspatios y de los microfundios. Si analizamos las unidades productivas en Colombia, la media de extensión es de 1.42 hectáreas. Así de frágil es nuestra agricultura. O sea, no podemos permitir eso en el país en el que tenemos todo para dar. Nosotros queremos que la gente entienda esa relación tan directa entre lo que come todos los días de su vida con la necesidad de hacer una reforma agraria. Pero yo quisiera que pudiéramos hacer un diálogo muy franco para entender que reforma agraria no son esos fantasmas, ni esos fake news, ni esas cortinas de humo que invitan a tener zozobra y temor. Porque eso es lo que han hecho para evitar las reformas agrarias en el pasado. Pero yo creo que hoy es un momento para entender que la reforma agraria es hacer que produzcamos comida. Y el punto central es que nosotros vamos a activar todas las rutas. Una de esas nuevas rutas es precisamente que esta es una reforma conciliada, que es un tema muy interesante, con los grandes dueños de las tierras, que fueron los que concentraron o los que terminaron teniendo las tierras muchas veces por cuenta de lo que sucedió en el conflicto armado. Esa es una ruta, y es una ruta nueva, novedosa, que aparentemente todavía pues no ha dado todos sus frutos, porque de los 57.000 hectáreas que tenemos, pues solamente unas 7.000 o 8.000 provienen de ese acuerdo. Pero digamos que están comenzando las cosas y tienen que avanzar, me imagino, mucho más rápido en un futuro cercano. La pregunta es esta, ministra. El hecho de que esta reforma sea una reforma voluntaria y conciliada con los ganaderos es un hecho muy especial y particular de este proceso. Y lo segundo, ¿por qué es este proceso un proceso que se dedica a comprar tierras al valor comercial que generalmente está impuesto pues, por el dueño de la tierra? Aquí en A Fondo, en esta serie, expertos como Alejandro Reyes han dicho que por esa vía hay un peligro que hay que evitar, y es precisamente el de gestar una burbuja en el tema del precio de la tierra, porque se podría aumentar el precio de las hectáreas en beneficio de unos, de los de siempre, como si lo más importante de esta reforma fuera comprar tierras caras y no ponerlas a producir en manos de campesinos. Pienso yo que allí también pues falta un poco más de agilidad y astucia también para que la Agencia de Tierras y la Agencia de Desarrollo puedan tener una reacción mucho más directa a este tipo de oportunidades. Pero, por ejemplo, ahora que estamos convocando al acuerdo nacional con distintos actores sobre las tierras y la reforma agraria, queremos invitar a estos sectores que tienen grandes extensiones de tierra en estas condiciones improductivas a que se animen a ser parte de la reforma. O sea, no vean la reforma como un monstruo, un fantasma al cual temer, sino que entiendan que cuando el campo se desarrolla en nuestro proyecto de reforma agraria, todo el mundo va a ganar. Y el proyecto lo que busca es que se genere riqueza, que el PIB rural aumente, que la ganadería se enriquezca y que finalmente estos campesinos que siempre habían estado excluidos también hagan parte del negocio.
Una de esas rutas, ministra, es que este gobierno ha decidido comprarle tierras a los grandes terratenientes al precio que ellos piden, es decir, al precio comercial, y no al precio que determina un avalúo catastral. Esta ruta, que es una ruta novedosa, tiene un peligro que lo señaló aquí el experto Alejandro Reyes, quien dijo que había un peligro si no se hacen las cosas bien, y es el de producir una burbuja en el precio de la tierra, un incremento en el precio de las mejores tierras en Colombia, que puede terminar llenando los bolsillos de los grandes terratenientes, en lugar de que eso termine decantándose en una verdadera reforma agraria donde los campesinos se vuelvan productores. Esto dijo Alejandro Reyes en A Fondo. Es decir, María Jimena, comprar las tierras en el mercado al precio comercial que pidan los propietarios es absurdo. Transferir las rentas que quieren capturar los propietarios, pasarlas del presupuesto público a los bolsillos de los dueños de la tierra. A mí me parece un error estratégico hacer esa compra a precios comerciales. Lo otro, comprar al valor comercial que quieren los propietarios, es de facto aumentar los precios de la tierra en Colombia. Porque cuando surge un comprador con una chequera de 5 billones de pesos en el bolsillo, se le abre el apetito a todo el que tenga 5 hectáreas para vender, va a querer vendérselas al gobierno. Exacto. Eso Pero ¿qué van a ofrecer? Van a ofrecer las tierras marginales, las peores tierras. ¿Cuál es su reflexión al respecto, ministra? Los datos de verdad son muy drásticos. En 905 municipios, el avalúo catastral de la tierra es inferior al 20% del avalúo real. O sea, la propiedad rural en Colombia no paga los impuestos de lo que vale. Pero con todo y eso, nosotros estamos diciendo, pagamos la tierra al precio del avalúo comercial en aras de la paz, de que todo el mundo se sienta bien. Nosotros no podemos permitir que en medio de esta fragilidad de nuestra agricultura, hay que proteger a los productores. Yo también quisiera afirmar aquí de manera muy categórica, y quiero que quienes escuchen, por favor, ayuden a reproducir este mensaje. Este gobierno, su prioridad es proteger a los agricultores colombianos. ¿Qué dice usted de esta alarma que se prende, que la ha prendido, y en una sana lógica, Alejandro Reyes? Nosotros la tenemos muy clara también y diagnosticada internamente. O sea, la reforma no se puede terminar derivando en una simple transacción económica de compras de predios para transferir y ejecutar presupuestos. Y muchas de las discusiones también han tenido que ver con eso. O sea, yo tengo que tener claro primero qué es lo que voy a desarrollar, qué tipo y perfil también de productores y campesinos o de organizaciones pueden hacerlo con acompañamiento. O sea, empezar de atrás hacia adelante, y ahí sí comprar la tierra. No comprar por comprar las tierras, y de hecho ese es uno de los desafíos que esperamos que en la nueva dirección de la Agencia Nacional de Tierras pueda entenderlo de manera integral, y es que la reforma agraria es también una transformación territorial de fondo y profunda sobre las realidades del campo, y que no solamente es comprar tierras y gastar presupuesto. O sea, si eso se hace desordenadamente, si no se integra en lo productivo, si no se da la concurrencia de acompañamiento, pues nos puede terminar pasando que se ejecuta un presupuesto muy alto en comprar tierras 9.1 que billones. Después nadie va a desarrollar, y que al cabo de unos años probablemente el mismo vendedor se las vuelva a comprar al campesino que si no desarrolla la tierra pues no va a tener cómo mantenerla. Pero ¿cómo es entonces la política de compra de tierras con Fedegan? ¿Y cuántas tierras han sido ofertadas por esa vía? Se nos ha ofertado más de 1.700.000 hectáreas, pero nosotros no podemos comprar cualquier tierra. ¿Cuáles son las tierras que queremos comprar? Las que son productivas, las que están dentro de las focalizaciones, porque nosotros no solamente compramos la tierra y ya. Nuestro proceso de implementación de reforma agraria empieza desde atrás. ¿Dónde tengo mercados que son mercados de alimentos? Porque nuestra
apuesta desde una potencia agroalimentaria. ¿Dónde tengo mercados para crecer? ¿Dónde tengo que invertir en infraestructuras productivas, plantas de secado, molinos, plantas de transformación de leche, de pulverización o plantas de transformación de materias primas? Industria, mejor dicho, ¿dónde la tengo? Un clúster industrial y cuáles son las hectáreas y productores que debo intervenir para asociar y agrupar a esos clústeres, que va a intervenir no solo a las tierras que yo compre, sino a las que formalice y titule y a los otros productores que encuentre allí, ¿sí? Por darte un ejemplo, decidimos hacer una planta láctea gigantesca en Nariño, en Huachucal, y ese incorpora más de 50,000 productores lecheros, porque necesitamos que todos ellos traigan leche para poder que tengan nivel de productividad. Una inversión multimillonaria. Vale la pena porque estoy generando un desarrollo que irradia a toda una región. Así es que estamos pensando. Entonces, por eso tiene que estar focalizada. También nosotros queremos comprar tierras de grandes extensiones que nos permita hacer una intervención mucho más fuerte en inversiones, en asociatividad de los campesinos, etcétera, porque obviamente no vamos a ir predio a predio pequeño. Además, nosotros no podemos comprar predios pequeños para entregarle a otros pequeños porque eso no es reforma agraria. Y entre otras cosas, quisiera explicar una de las causas por las cuales no es tan alta la viabilidad de predios que se nos ofrecen para comprarlo, que más o menos la tendencia es 50%. O sea, el 50% de los predios que nos ofrecen son viables para comprar. Una de las razones es porque está llegando gente, incluso ganaderos, porque a nosotros nos llegan ofertas de ganaderos por dentro y por fuera de lo que nos remite Fedegan y de otros sectores. Cualquiera puede ofrecer hoy sus tierras, las sacamos porque hay gente que presenta la opción de venta de sus tierras porque están quebrados, porque por situaciones económicas y créditos que no pudieron pagar. No, en un gobierno que está diciendo que va a hacer reforma agraria, nosotros la primera reforma es evitar que los productores y los agricultores pierdan su capital y su patrimonio. Incluso estamos saliendo al rescate, por ejemplo, de ahora, esas personas. Claro. Mira que ahorita, otra vez cafeteros. Muchos de los cafeteros hoy, al menos hay 5,000 casos que nos han puesto y estamos mirando, evaluando. Muchos de ellos hoy están quebrados por incumplimiento de unos contratos de ventas a futuro que se dieron. Eso es una cuestión que es compleja, pero hoy los están rematando en procesos judiciales. Nosotros no podemos permitir que a los cafeteros les quiten sus tierras. Y así otros deudores, arroceros, etcétera. O sea, no. Nuestra primera reforma es evitar que la gente pierda. Entonces, cuando viene gente a ofrecernos tierras porque está quebrado, nosotros no podemos comprarle la tierra. Nosotros lo que tenemos es, si esa persona es productor, agricultor serio, de verdad comprometido, se le ayuda. Obvio, eso es lo que tenemos que hacer. Volviendo al acuerdo de Fedegan, yo creo que es muy importante explicar el acuerdo de Fedegan también. ¿Qué significa el acuerdo de Fedegan en un país donde la reforma agraria siempre ha sido un monstruo que hay que enfrentar y evitar, y que produce toda suerte de temores y de miedos y que desata tempestades? Cuando inicia el gobierno se hace acuerdo con Fedegan y creo que el mensaje que el gobierno nacional en su momento quiso era decir justamente esta es una reforma voluntaria y conciliada donde podemos construir país, y esa ha sido la intención inicial, que Fedegan como gremio que agrupa a una gran parte de ese sector que tiene grandes latifundios pudiera facilitar y canalizar el diálogo para que esta gente, que incluso muchos están encartados con las tierras, porque ahí también hay unas rupturas generacionales, hay muchos ganaderos que ya sus hijos no quieren hacer ganadería, que ya estudiaron y se fueron al exterior y que ya nadie trabaja el agro, que ellos también puedan capitalizarse y vender las tierras y de paso ayudar. Esa era la idea y allí Fedegan arranca con este impulso de tratar de facilitar el diálogo. No es que Fedegan sea un tramitador, sino que genera un diálogo con los ganaderos asociados a ellos. También se ha hecho este tipo de canales directos con otros propietarios de tierras. Hay ganaderos que no están asociados a Fedegan, se abrieron canales de comunicación para que la gente ofreciera directamente vender tierras. Hay muchas ofertas de tierras que se han puesto en consideración de la Agencia Nacional de Tierras para ser compradas, pero el ritmo realmente no ha sido
tan eficiente como hubiésemos querido. Ahora, no quiero justificar, pero aquí desde la década de los 70, 80 no se hacía esto, se había abandonado y se había incluso eliminado las instituciones públicas y teníamos una agencia de tierras decrépita, pensada más como un banco que como una autoridad de tierras, centralizada en Bogotá, sin presencia territorial, sin topógrafos, sin equipos técnicos para hacer su trabajo. Entonces fue empezar y ya se ha venido generando esa capacidad, porque no solamente depende de la agencia de tierras, también depende del IGAC, que avance en temas de avalúos y catastro, también depende de notarías y de oficinas de instrumentos públicos. O sea, es una interdependencia. Y la Agencia del Desarrollo. Y la Agencia para concurrir, la Agencia de Desarrollo Rural. Creo que ahí hemos aprendido y avanzado. El presidente tuvo una frustración porque desde el principio él tenía claro que la idea en este gobierno era llegar a mitad de término la implementación del acuerdo de paz, sí, que era el 1,5 millones de hectáreas. Es correcto. Entonces, en este 1,5 años, pues él esperaría ya llevar a 500,000 hectáreas compradas para poderlas desarrollar, que es lo más difícil, más que comprarlas, es entregarlas con una apuesta de desarrollo, porque lo que nos interesa no es una operación comercial de comprar la tierra o un mercado de tierras, eso sería un mercado de tierras. La reforma agraria es desarrollar la tierra con los campesinos a los que se les entregue. Creo yo que hay muchas dificultades cuando se compra tierra en Colombia y eso se evidencia aquí porque Colombia tiene muchos entuertos en sus registros de instrumentos públicos, porque las tierras despojadas no pueden ser compradas porque deben ser restituidas a las víctimas, porque están en zonas ambientales que limitan la posibilidad de compra o en zonas de riesgo, o no está formalizada la propiedad, sino tienen como vicios en las cadenas de transferencia de propiedad. Y eso impide que el Estado pueda comprar, porque el Estado pues son recursos públicos y tiene una gran responsabilidad. Es difícil la compra de tierras en Colombia, eso es cierto. Yo he dicho que para comprar una finca hay que ver 4, es el promedio. O sea, hay que ver 4 y de 4, 1 funciona. Hay un tema aquí que generó mucha molestia en el presidente y lo analizábamos en el Comité Estratégico de fin de año pasado, y es porque se están comprando tierras que no son para la reforma agraria como tal, sino tierras que también es una agenda importante y es sanear los territorios de los resguardos indígenas o los consejos comunitarios. Para que ustedes entiendan lo que dice la ministra, hago esta aclaración. En los cuadros que nos traen para entender cómo van las cifras de la reforma agraria, se juntaron peras con manzanas. Y de una cifra que dice que hay cerca de 1.050.000 hectáreas destinadas a la reforma agraria, pues la verdad es que ahí en esa lista se metieron también todas las tierras que se compraron para ampliar los resguardos indígenas y algunos consejos comunitarios. Un hecho que es muy relevante y que se hace en cumplimiento también de lo prometido por Gustavo Petro en esa materia, pero que no tiene estrictamente nada que ver con la reforma agraria. ¿Por qué? Porque la reforma agraria significa entrega de tierra a campesinos que produzcan la tierra. Los resguardos indígenas y los consejos comunitarios son tierras colectivas que se le entregan por ley a esas comunidades. Yo creo que aquí el país está muy a la expectativa y yo siento que a propósito de la serie del podcast, desvirtuar tabúes es dar claridades y la gente pues en Colombia no está acostumbrada a estos términos, pero nadie los puede negar. Tenemos es que generar una pedagogía y una claridad de las cifras, que de pronto es el choque que se ha venido presentando en algunos momentos en la opinión pública entre el Ministerio y la Agencia de Tierras. Es poder dar claridad. Entonces, comprar tierras para pueblos étnicos es importante y es una función del Estado y hay que seguirlo haciendo. Es parte de sus derechos territoriales, claro. Es compromiso internacional del Estado con los derechos internacionales, bien, sí. Son víctimas en algunos casos y además dentro del acuerdo de paz también hay un capítulo étnico que estamos cumpliendo, pero la reforma tendría que ser aplicada en zonas de latifundio improductivo, en tierras muy prósperas,
que se desarrollen en la economía y entregar a campesinos organizados. Esa es la reforma, ese es el concepto básico, y yo creo que ahí es donde la agencia descuidó ese enfoque, y las cifras que tú sacas del análisis que haces como periodista de las cifras pues lo confirman, y el presidente ha hecho continuos llamados de atención en público y en privado. Entonces creo que hay apuestas que tenemos, hay unas focalizaciones de los núcleos de reforma agraria. Hemos establecido canales directos con ofertantes grandes que quieren vender. Por ejemplo, se ha venido avanzando en unos diálogos permanentes con algunos ganaderos de la costa Caribe, de Sucre. Hemos ajustado el acuerdo con Fedegan y con ganaderos para lanzar la misión de ganadería sostenible. Eso lo lanzamos desde agosto del año pasado, que consiste en que, bueno, entonces no me venda toda la tierra, véndame la mitad. O sea, usted tiene 1.000 hectáreas de tierra sin hacer nada, en un potrero pelado con 10 vacas. Véndame la mitad y con lo que yo le pago, usted invierte en lo que se queda y desarrolla una ganadería sostenible, productiva, competitiva. Gana usted y ganamos nosotros, y la tierra que libero la pongo en reforma agraria, que los campesinos produzcan. Incluso puede ser una alianza en donde todos ganan. Por ejemplo, si los campesinos quisieran sembrar maíz o complementos nutricionales para el mismo negocio del que hace las reses. Se generaron líneas de crédito especial subsidiado para financiar eso, porque hacer ganadería sostenible requiere unas inversiones que la hacen costosa. Y en eso avanzamos, pero a la fecha tengo que decir que no se ha podido establecer ni uno solo de estos negocios. Ministra, ¿por qué hay tanta contradicción y es tan difícil descifrar el tema de las cifras a la hora de saber cuántas tierras han sido compradas, cuántas han sido formalizadas? Y como usted sabe, pues para poder saber cómo van las cosas es bueno también tener cifras claras. ¿Y por qué se mezclan peras con manzanas, tierras que se le entregan a indígenas y a comunidades afro, con tierras que se le entregarían posiblemente a campesinos, que sí van para la reforma agraria? Estamos de acuerdo que de las 118.000 hectáreas, que son el último reporte de hectáreas compradas, de esas, solo realmente 57.000 son para reforma agraria, la mitad. Efectivamente, para población campesina de reforma agraria ha sido la mitad aproximadamente. Ahora, las 7.000 y punta que son de compra ganaderos, no todas son de Fedegan, porque hay también ofertas de tierras directas que se dan de ganaderos no afiliados a Fedegan, que se han venido comprando. Entonces, este año sí dejó los recursos y la meta de comprar 500.000 hectáreas de tierra de reforma agraria. Y en eso tenemos que acelerar, y aquí la forma de acelerar es poder generar una articulación del trabajo, poder hacer una búsqueda de predios más activa. Miren, también hay una serie de ofertas de tierras muy grandes a la Agencia Nacional, de tierras que no se han podido terminar de esclarecer o a indagar. O sea, a donde yo voy, me dicen, yo ya ofrecí tierras, a donde yo voy, yo salgo mucho, me gusta ir, casi nunca estoy acá en Bogotá, siempre estoy en territorio, en regiones, con la gente, en las comunidades, en eventos, y a donde voy yo ofrecí tierras a la agencia y no tenemos respuesta. Entonces siento que si hay una apertura a ser parte de la reforma agraria, o sea, que llama la atención. Nosotros hemos dicho, esta reforma es la que nos va a permitir producir más y mejor alimento, y eso puede mejorar los precios de vida de nosotros, ser cada vez más autosuficiente, generar empleo, y las cifras lo confirman. Nosotros fuimos el sector que cerró con los mejores indicadores económicos este año pasado, una inflación de alimentos que no fue ni una cuarta parte de lo que eran las inflaciones en años anteriores, tanto que jalonó hacia abajo la inflación a un dígito que tuvimos al cierre del año. Viene creciendo el PIB rural, o sea, venimos aportando cada vez más al PIB, tenemos una política de crédito y financiamiento subsidiada nunca antes vista, y esto lo ha reconocido todo el mundo. Pusimos el año pasado 21 billones de pesos en crédito para el sector. Este año nos pusimos otra meta de 26 billones. O sea, este startazo económico genera empleo, genera estabilidad, genera paz, porque da alternativas a las acciones ilegales del narcotráfico. Por eso también el presidente dio la orden de que del presupuesto de la política de drogas
por primera vez se le dieran recursos al sector agricultura para poder concurrir en ese desarrollo agropecuario. Y pues en zonas donde, hay cultivos de coca, ya no los fumigamos con glifosato, sino ahora hacemos desarrollo productivo. Ministra, usted sobrevivió, al parecer, un farragoso Consejo de Ministros que se realizó el 31 de enero pasado, que terminó con la renuncia lamentable del director de Planación, Jorge Iván González. A usted el presidente la ha regañado muchas veces. En esa sesión, varios de sus colegas presentaron la renuncia. Dicen por ahí que impulsados por una petición que hizo Laura Sarabia, que actúa y opera como superministra. Usted, sin embargo, fue una de las ministras que no renunció, que no puso su carta de renuncia sobre la mesa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si nos puede contar, ministra. Bueno, esto que ocurre en los consejos de ministros se supone que es confidencial y de hecho tenemos molestias de que se filtra porque son decisiones del Estado, o sea, el gobierno es el presidente y sus ministros y ministras. Nadie más, no tendría por qué revelarse las discusiones y tenemos unas obligaciones legales de no filtrar la información, porque se discuten decisiones de política que tienen consecuencias económicas o decisiones pues de gobierno. Yo nunca antes me había fijado que se filtraran informaciones de consejos de ministros y eso realmente es lamentable y triste y no queremos que pase más. Yo puedo decir lo que yo viví y sentí. Primero, el presidente no le pidió la renuncia a nadie, no hubo tal remesón ministerial. Yo creo que eso más lo está agitando quienes quieren tener cuotas burocráticas y participar, y esa no es la política que el presidente Gustavo Petro propone. El presidente no exige ejecución simple y pura, lo que exige es la materialización de su programa de gobierno. Es decir, que eso que prometimos se vuelva una realidad, porque finalmente uno puede ejecutar pero no cumplir el programa de gobierno. Y es ahí donde él hace la llamada de atención. Ojo, que mandos medios o esos funcionarios no transforman su pensamiento, no se conectan con la apuesta política de gobierno, con las prioridades de Estado, y entonces, ¿para quién trabajan? Es como preguntas que quedan. Yo creo que nosotros estamos planteando un cambio por completo de lo que era el Ministerio de Agricultura, porque estamos planteando un ministerio que de verdad ayude a desarrollar la agricultura, que haga inversiones fuertes en la agroindustria, que pueda llegar a los temas neurálgicos, que faciliten que a los que producen alimentos en sus distintas escalas lo puedan hacer mejor y más, que tiene unas políticas de financiamiento gruesas. O sea, yo en mi sector yo no tengo posición. Es cierto, ¿no? Hacia afuera, o sea, la verdad, porque ¿quién va a estar en contra de desarrollar más y mejor? La oposición sea quienes tienen intereses mezquinos, internos y una agenda de pronto que hayan perdido privilegios o cualquier cosa, pero en principio en la política que queremos todo el mundo está de acuerdo. Nosotros tenemos la convicción de que la reforma agraria es imparable, porque el mundo necesita y nosotros producir alimentos. O sea, avanzar en la reforma agraria es avanzar en la lucha contra el hambre en nuestro país. Aquí 1/3 de la población no accede a los alimentos que necesita. Y en esas zonas que tenemos que hacer la reforma agraria es más. Por ejemplo, en la costa Caribe, el 40% de la población está en insuficiencia alimentaria. En la parte del Pacífico, la mitad de la población. Incluso en las principales ciudades hay sectores, barrios populares que no se alimentan. Entonces, hacer reforma agraria es avanzar en la lucha contra el hambre y yo creo que en eso todos tenemos que entender. Y además porque es inevitable, porque en este momento el mercado también, las presiones que se tienen hacen que todos tengamos la necesidad de desarrollar la tierra. Entonces yo creo que aquí podemos hacerlo con consenso, sin miedo, sin los tabúes que se tienen. Aquí nunca nadie cuestionó que se hicieran compras de tierra, ni siquiera expropiaciones para hacer las vías 4G o para hacer el metro y están haciendo expropiaciones o para hacer una represa. Nadie tuvo problema porque entendemos que el desarrollo de esas agencias son importantes, desarrollar vías, desarrollar infraestructura, desarrollar hidroeléctricas, desarrollar puertos. Si entendemos que eso es importante, ¿por qué no vamos a entender que hacer alimentos también lo es? Yo creo que hoy estamos en otro tiempo y esos antagonismos de antaño, viejos, de la gente que todavía está en el siglo pasado y que
generan odio y eso ya se quedó en el pasado. Hoy estamos en un momento, yo siento, de optimismo. Distinto, ¿no? Esto es Distinto. increíble. Por primera vez no hay oposición para hacer una reforma agraria. Yo creo que no. Yo creo que sobre la mesa no. Me imagino que hay gente que quiere capitalizar por debajo de la mesa, infundiendo temores y otras cosas. Yo creo que hoy estamos de acuerdo en que la tierra la tenemos que desarrollar. Es evidente que si uno mira las cifras, ya cuando uno las entiende, las desglosa, que los avances en reforma agraria todavía no son los que se esperaban. Sin embargo, también hay que decir que por primera vez hay un gobierno con la voluntad política de sacar adelante esta reforma que se le debe al campo colombiano y a los campesinos que hasta hoy no tienen tierra. Esta es tal vez la reforma que podría hacer Gustavo Petro y su gobierno del cambio. Si hace la mitad de lo que está planeado, puede pasar a la historia. Ojalá se enfilen todos los esfuerzos hacia esta misión, porque es la única manera de transformar el campo, un campo atrasado por cuenta del conflicto armado. Todavía estamos a tiempo de que todas las agencias se conecten, las políticas se afinen y se impulse esta reforma agraria. Ya es hora de que se haga en Colombia una reforma agraria. En el próximo capítulo de esta serie del Manual para desactivar el temor frente a la reforma agraria, vamos a hablar con el presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.